Buenas tardes. Hoy, 15 de marzo de 2024, de nuevo estamos convocados en esta sede para la celebración de una nueva conferencia que la Real Academia ofrece no solamente a los miembros de la Academia, sino a toda la sociedad cijana. Yo les agradezco mucho a todos ustedes que hayan tenido la movilidad y el deseo de asistir a esta conferencia. Dicho esto, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimo señor don Manuel Blázquez como representante de la Real Academia de Córdoba y también correspondiente nuestro, señoras y señores. Hoy el tema que traemos a este estrado es un tema muy interesante y no por desconocido, sino por poco profundizado en la generalidad de nosotros. Afortunadamente, disponemos esta tarde de dos personas, tanto el doctor Urbán Fernández, que va a realizar la presentación de nuestro conferenciante, como el mismo conferenciante, el doctor Montferrer Sala, que son, y si no los conocen ustedes, máximos especialistas en el tema que vamos a, o que va a tratar, lo que se va a tratar aquí. De manera que lo que hoy oigamos va a ser un enriquecimiento, desde luego, extraordinario sobre una cuestión, como digo, no por desconocida, pero sí por un tanto profunda, pues creo que nos va a venir muy bien en estas fechas en las que estamos, en las que se está abriendo la primavera y en las que toda la religiosidad que se concentra a lo largo del año pues parece florecer también durante esta etapa. Bueno, pues dicho este preámbulo, tengo que dar paso a el doctor don Ángel Urbán Fernández, que va a realizar la presentación del conferenciante. Cuando quiera, Ángel. Sí, sí. Buenas tardes. Ilustrísimo señor presidente de esta Real Academia de Écija, Luis Vélez de Guevara, ilustrísimos miembros de esta academia o relacionado con esta academia, distinguido público. Me honra tremendamente que el señor presidente me haya invitado para decir unas palabras antes de la conferencia del profesor Montferrer. Me honra por muchas razones, por la amistad que tengo con él, porque hemos colaborado juntos y colaboraremos, tenemos pendiente alguna cosa, y sobre todo porque conozco su obra, conozco muy bien su manera de actuar en investigación, naturalmente. Yo quisiera empezar por lo más sencillo, porque para mí es muy difícil, os digo, presentar al profesor Montferrer. Muy sencillo, muy difícil, porque no es nada de fácil presentar a un amigo. Si yo acepto esto, es porque lo que voy a decir tiene su verdad profunda en la experiencia que yo tengo con él de investigación. Él ha sido profesor, como ustedes saben, de lengua árabe, en la Universidad de Córdoba. Ha sido director del
departamento en una época muy difícil, porque eran los nuevos estatutos y la nueva reorganización del departamento que él dirigía. Pero además, y voy a señalar también otra cosa, ha sido director del Servicio de Publicaciones de la UCO, de la Universidad de Córdoba. Él ha sacado las publicaciones de la Universidad de Córdoba de ser, digamos, un trastero a convertirlo en una editorial. Una editorial que hoy día se conoce, digamos, por todo el mundo, gracias a los inconstantes viajes que ha hecho el profesor Monferrer y la calidad que ha impreso precisamente en las cosas que se iban a publicar. Os decía antes que para mí es muy difícil hablar del profesor Monferrer, por la amistad y por la inmensidad de sus publicaciones. Pero yo no voy a contar el número de sus publicaciones. Lo pueden ustedes ver en Internet. En primer lugar, porque yo no soy un tasador que pesa, que pone en peso un número de obras. Para mí lo importante es otra cosa que os voy a decir. Hay obras en el mundo científico, autores que con solo una obra, o dos al máximo, o ya tres, y ya la tercera nadie la usa, que se han convertido en ejes de importancia en la investigación. Me estoy refiriendo, naturalmente, a lo que yo conozco fundamentalmente, que es el mundo de las ciencias bíblicas, pero también de otros mundos, del griego, del que yo soy un poco especialista. Yo voy a empezar diciendo que el doctor Monferrer ha bebido de tres fuentes. Yo no sé si él estará de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así. En primer lugar, para mí es fundamental esa mirada que él ha tenido constantemente a Georg Graf por su Historia de la Literatura Árabe Cristiana, 5 volúmenes. Creo que incluso 2 volúmenes más, ¿no?, de apéndice, 5 solo hasta ahora. La obra está escrita en alemán, no pasa nada. Esta obra se publicó en muchos años consecutivos, de 1944 a 1953, y se publicó en el Vaticano. La obra, por tanto, tiene una salida impresionante. De ahí ha bebido mucho el profesor Monferrer, y me ha hecho vivir también muchas cosas, y yo también ir con mi mirada hacia ello. Hay tres autores que para mí son capitales. El segundo es Samir Khalil Samir. Él es de nacimiento egipcio, él ha estado en Córdoba muchas veces. Yo recuerdo la última vez que estuve con él, porque el profesor Monferrer no podía aquella noche, y estuve comiendo con él. Me daba pena de muchas cosas que él decía. Me decía: Ángel, si yo esto no lo hago, y tenía tantas cosas por hacer, no lo va a hacer nadie. Temo
me decía, que un día el cajón de mis obras empezadas termine en la basura o que no se vuelva a remover hasta dentro de muchísimos años. ¿Por qué? Porque es muy difícil que nadie continúe una labor de la envergadura de Samir. Él era jesuita, profesor del Instituto Oriental en Roma. Yo lo conocí hacía mucho tiempo, desde que yo era profesor en la Universidad Gregoriana, y solía ir incluso a comer por la noche con otro profesor jesuita, con quien colaboré, Juan Mateos, y tenía que ir porque por las tardes yo trabajaba con él en la cuestión filológica, fundamentalmente del Evangelio de Marcos, pero después, que lo dejamos por un tiempo y yo no volví a ello, el Evangelio de Juan, que está publicado y que el grupo que teníamos, pues naturalmente fue muy enriquecedor. De Samir ha aprendido el profesor Montferrer la tarea de rescatar toda referencia cristiana del mundo árabe, que antes no se solía, sino con escritos muy lejanos y muy dispersos, antes que Samir. Samir ha sido un maestro. Por mí ha sido un amigo y también un maestro por su metodología, por su sabiduría. Pero yo creo, y me tomo el permiso de esta opinión mía, que en el profesor Montferrer ha hecho mella. Él ha enclavado su huella. Y el tercer personaje que recordamos murió hace pocos años, Federico Corriente. Es una tríada, esto que os estoy diciendo. En esa tríada se ha visto, lo he visto yo, a profesor Montferrer envuelto, mirando por una parte y por otra y haciendo suyo todo el mensaje de enseñanza de estos tres autores que os digo. Como una esponja. Yo conozco muy bien a Juan Pedro, amigo de familia, amigo casi hermano, y no casi, quitamos el casi. Fiel siempre, mutuamente fiel y con un entendimiento grande. Nos hemos corregido. No hemos tenido en cuenta la amistad para halagarnos unos a otros. Lo que tendríamos que decirnos, lo hemos hecho. Cuando yo leía sus trabajos, mis correcciones eran a rajatabla y él exactamente igual. Yo estuve trabajando durante un año o más en un manuscrito inédito que tenemos pendiente de publicar, que no hemos podido por razón de que yo he estado tratándome de mis ojos en la Ruzafa, gracias a Dios que ha sido en la Ruzafa, y desde aquí yo lanzo un grito de felicidad para ellos y para mí mismo. Ellos me han salvado, incluso
Bueno, miren ustedes, volveré sobre este asunto. Gracias. Gracias. Volveré sobre esta colaboración una vez que ya me den de alta, que ya estoy en vía de ello, y colaboraremos porque durante un año o más, no recuerdo, porque el tiempo se nos pasaba, él todas las mañanas frente a mí, yo leyendo el manuscrito de Lucas, la línea, la columna en griego y él en árabe, y confrontándonos. Han salido cosas muy importantes. Tanto él como yo tenemos bastantes publicaciones ya hechas. Y ahí es donde yo vi la categoría de este amigo mío. Una categoría que ojalá la encontraran muchas personas en su camino de investigación. Yo no voy a sopesar las publicaciones, como decía antes, del profesor Monferrer. La tienen ustedes en internet. Yo voy ahí a otra parte, porque a mí el número no me importa. ¿Cuántos libros tiene? Muchos. ¿Cuántos artículos tiene? Una barbaridad. De otras cosas, una barbaridad. Pero no es eso lo que a mí me importa. Yo cuando valoro algún artículo que me envían para una revista científica, me fijo en valores de criterios internos a la obra y de valores de criterios externos. Naturalmente que los externos no los tengo todavía. Cuando yo critico una obra para que se publique o no se publique, dado que no se ha publicado todavía, y en parte depende de mi valoración. Porque entre los criterios externos, lo que sí hay que tener en cuenta son las recensiones, cuando es un libro, las citas externas, quién lo ha citado, cómo lo ha citado, qué valoración le da, en qué repertorios bibliográficos fundamentales se encuentra esta obra. Todo eso pertenece a la postpublicación. Pero todo eso en la obra del profesor Monferrer lo supera y con creces. Yo me refiero más ahora en los criterios internos, es decir, si una obra cumple fundamentalmente unos pasos, y estos pasos es el equilibrio. Si el autor le ha dado vueltas una y mil veces a las cosas, he visto a Juan Pedro darle vuelta a una cosa y a otra tremendamente. A la coherencia en la investigación, porque se leen tantas cosas que incluso salen muchas veces en las revistas que son revistas así llamadas científicas. El respeto al texto. Si es una edición,
y quiere hacer una edición crítica, su valoración como autor que sabe criticar, que sabe estimar un texto poniéndolo en comparación con una crítica textual, muchas veces de tradición. Yo he visto al profesor Juan Pedro ir incluso a la cacería de la palabra justa, dándole vueltas. No, la palabra no sale tan fácilmente. A veces me confundo con un poeta, que le doy vuelta a la palabra, a su traducción en concreto del griego, y yo lo he visto a él en su traducción de la palabra en árabe, 1 y 1000 veces. Antes de dormir muchas veces he estado pensando hasta que me he quedado aburrido, y por la mañana, como si hubiera sido una inspiración del sueño, esta es la palabra. Todas estas cualidades las he visto en Juan Pedro. El equilibrio en darle vueltas una y otra vez a lo que hace. Y la coherencia, como decía, de la investigación. Cualidades fundamentales para un investigador. Él la cumple con creces. Esto es lo que yo quería deciros. Bien poco, pero mucho es también. Porque os he dicho, en realidad, cuáles son las notas en las que un investigador debe penetrar. Las notas, las cualidades que un investigador debe ofrecer a un público, a veces solamente culto, solamente investigador. Porque nadie puede leer muchas veces obras, artículos que hacemos, que desde el mismo título nos dicen, ¿y eso qué es? Queridos señores, yo dejo el resto para que el profesor Juan Pedro nos diga, yo estoy ansioso de oírlo, nos diga lo que él ha hecho en su obra dedicada al Antiguo y al Nuevo Testamento. Es todo lo que yo quería deciros. Poco, pero quizás lo suficiente. Y no me he sobrepasado, ni como amigo, ni como colaborador con él. Buenas tardes y escuchémoslos. Señor presidente, señores, señoras académicos de la Luis Vélez de Guevara de Écija, señoras, señores, Ángel, Manolo, público en general, muchas gracias a todos por su presencia, porque un viernes por la tarde tampoco es plato de gusto, ¿no? Sobre todo viendo cómo está Écija, que está llena de gente por las calles, ¿no? Así que espero que esto no sea un sufrimiento y se les haga llevadero y sobre todo que se lleven un buen recuerdo, que es de lo que se trata fundamentalmente de esta charla que les voy a impartir esta tarde. La culpa de que yo esté aquí la tiene evidentemente el presidente de la Academia, que vio la publicación de estos 3 volúmenes que tienen ustedes ahí en la pantalla, si se puede ver. Sí, me manejo sin luz, no se preocupe. Y al verlo pues me dijo que tenía que venir y hacer una presentación. Y bueno, yo no me negué, en primer lugar por la amistad que me une a Clemente, por ser compañeros y bueno, digamos, disfrutar de una amistad desde hace años ya, pero al mismo tiempo me embargó un tanto, ¿no?, el ofrecimiento, igual que me ha embargado hoy la presentación de mi amigo Ángel Urbán, ¿no? Hemos sido compañeros hasta su jubilación
Hemos colaborado mucho, él ya ha expresado lo que tenía que expresar, evidentemente en un modo hiperbólico, como se pueden imaginar, pero lo que sí es cierta es la amistad, ¿no? Una amistad a prueba de bomba que ha durado muchos años y sigue durando y va a perdurar todavía en aquello que nos queda por hacer. Pero en cualquier caso se le ha olvidado una cuarta pata, ¿no? Y la mesa está un poco coja, porque había tres. Es verdad que estaba Georg Graf indirectamente, Samir Jalil, Federico Corriente, pero estás tú también y no te has mencionado, que ha sido esa cuarta pata que durante muchos años, bueno, a mí me ha suministrado todo el saber que tú tienes también, con lo cual en ese sentido soy deudor tuyo. Decía que me embargaba porque, claro, si uno viene a hablar aquí de Machado, hombre, con el debido margen de imprecisión que ello puede llevar, o de Lorca o de cualquier otro, pues, hombre, está dentro de, digamos, de las posibilidades. Pero, claro, venir a hablar de la Biblia ya son palabras mayores, ¿no? Sobre todo por el volumen. Imagínense ustedes que la Biblia es más o menos como 4 Quijotes, más o menos. Con lo cual, claro, son palabras mayores y con la propia complejidad que tiene el texto por razones múltiples. Así que yo voy a hacer lo que pueda y lo voy a hacer del modo más digno y, como les decía, sobre todo, pues, como decía el gran Horacio, tratando de deleitar, si es posible, ¿no? Aparte de enseñar algo. Haremos 3 partes para que sea un poco dinámica. Una primera justificativa, es decir, ¿por qué esta nueva traducción de la Biblia? Una segunda parte con unas cuestiones muy, muy generales, ¿no? Sobre, bueno, qué implicaciones tiene el texto de la Biblia con la investigación bíblica en sí misma. Y luego veremos algunos ejemplos de lo que puede dar de sí la Biblia, que puede dar mucho de sí, desde distintos puntos de vista, la transmisión del texto, la interpretación del texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que así daremos, digamos, una especie de paseo rápido por el texto bíblico para que se hagan una idea del texto bíblico, pero sobre todo a través de esta versión que hemos hecho. ¿Por qué la primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué una traducción de la Biblia? Aquí tienen 2 imágenes que he preparado. La primera que están viendo, esta es la primera página del Génesis del Antiguo Testamento en edición bilingüe, que es una de las características del texto. Y en este caso, pues igualmente, la primera página con el primer capítulo, los primeros versículos del Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Por qué decía una nueva traducción de la Biblia? Porque había muchas, como se pueden imaginar, ¿no? Hay mejores, peores y muy malas, hay de todo, lógicamente. Pero ¿por qué una nueva traducción cuando ya había al menos 2 que cubrían 2 ámbitos, digamos, muy buscados por la ciencia bíblica a lo largo del siglo XX? Estaba la famosa Biblia de don Francisco Cantera, una Biblia pétrea, ¿no? Muy rocosa porque es un texto árido y fuerte, pero muy pegado al texto bíblico. Cierto que han pasado muchos años, ya casi 100, y por lo tanto el texto necesitaba una revisión y una puesta al día. Había otra con otra perspectiva, que era la famosa Nueva Biblia Española del padre Shekel y Juan Mateos, al que ha mencionado mi compañero Ángel Urbán, que, digamos, atendía a un aspecto más literario, ¿no? Con lo cual, digamos, estos 2 textos de factura hispana eran 2 textos que podían cumplir, en principio, con las necesidades. Cada uno tiene, evidentemente, cada una de las 2 versiones tiene sus partidarios y sus detractores también, ¿no? De eso no se libra nadie. Por lo tanto, no sabíamos exactamente cuál iba a ser la opción. Cuando la Sociedad Española de Estudios Bíblicos nos lo encargó a mi colega, porque no es obra mía nada más, es obra de 2 personas, de mi colega Joan Ferrer de la Universidad de Gerona y el que les habla, pues empezamos a valorarlo y ver qué podíamos ofrecer en el panorama. La idea fue, dada la situación de los estudios universitarios, de los de lenguas orientales en particular y de los estudios bíblicos en concreto, creímos que lo más óptimo era hacer una Biblia de estudio y una Biblia bilingüe. Es decir, a aquellos alumnos interesados que por cualquier aspecto no pudieran, ¿no?, cursar estudios bíblicos en profundidad, pero tuvieran al menos un mínimo de conocimiento, pudieran, guiándose de nuestra traducción y el texto original a la izquierda o a la derecha, según vayan moviéndose las páginas, entonces podía él por sí mismo progresar. Para ello había que imponerse una tarea muy propia de la traducción, y esa traducción debía ser una traducción, digamos, que permitiera al alumno, al interesado, poder seguirla sin ninguna complicación. Y nos impusimos la tarea de que a cada palabra hebrea, por ejemplo, solamente podía corresponder una palabra en español, y siguiendo, en la medida de las posibilidades, la propia estructura sintáctica.
evidentemente en cuestiones de modismos era imposible, con lo cual para ello diseñamos un aparato a pie de página para que cuando se alteraba una de estas características el alumno pueda, ¿no?, bajar al pie de página y poder, digamos, entender lo que hemos hecho en el texto. La Biblia, traducida por don Francisco Cantera, había sido revisada por dos grandes maestros de la ciencia bíblica española, Natalio Fernández Marcos y Ángel Sáenz Vadillos. Por lo tanto, la tarea era más dura todavía. En mi caso, yo tenía que corregir a mi maestro, que había sido mi profesor de hebreo en la Universidad de Granada, con lo cual era ya una cosa dura. Ángel Sáenz Vadillos había fallecido, pero Natalio estaba vivo. Y yo recuerdo llamándole por teléfono y explicándole lo que íbamos a hacer, ¿no? Asustado en principio porque, digo, se va a enfadar, porque claro, que le retoques a alguien lo que ha hecho, en cambio no, fue en ese sentido muy amable y lo que hizo fue animarnos, ¿no?, en todo momento. Han sido 2 años intensos de trabajo los que hemos empleado, sin escatimar ni un minuto fuera por la mañana o por la noche, para que el libro estuviera preparado. Al final han salido 3 volúmenes, 2 para el Antiguo Testamento y 1 para el Nuevo Testamento. En edición bilingüe, el texto hebreo lleva la 5ª edición de la Biblia hebraica, de la edición famosa de Kittel, últimamente editada por Ellinger en Alemania, y la del Nuevo Testamento es la 28ª de Nestle Aland, la última que se conoce. Para los deuterocanónicos, por imposibilidad de utilizar la que está en curso de la Göttingensia, se utilizó la famosa de Ralphs, hecha a comienzos de siglo. ¿Por qué era necesaria? Bueno, lo he avanzado ya en parte. En principio por, digamos, el declive que están experimentando los estudios. No sé si ustedes estarán al tanto de cómo van los derroteros de la enseñanza, pero, en fin, empieza ya a haber serios problemas, y no quiero entrar en detalle. Con lo cual, cuanto uno más asciende, el problema es más grave, ¿no? La gente piensa que a lo mejor los grandes problemas están en enseñanzas básicas o en enseñanzas medias. Bueno, los hay y graves, pero si sube más arriba la cosa empieza a ponerse más peliaguda todavía. Con lo cual había que, en cierto modo, allanar el camino y tratar de que la cuesta se convirtiese en caída y hacerla hacia abajo en vez de hacia arriba, para que el alumno pueda él a sí mismo, ¿no?, empujarse, ofreciéndole una herramienta interesante, como era esta. La intrahistoria de los propios estudios era compleja en España, ¿no?, porque, bueno, veníamos de una defenestración de los estudios bíblicos por toda una serie de razones, ¿no?, muy variadas. Una de ellas, por ejemplo, es la existencia de una especialidad que fue, yo creo que fue uno de los grandes males de la filología de las lenguas bíblicas, que fue la filología bíblica trilingüe. Fue un gran error. Es decir, descontextualizar a las lenguas de la Biblia de su propio contexto lingüístico y cultural fue uno de los grandes errores. Y así había gente que se limitaba, pues, a conocer el griego de la Septuaginta o el griego del Nuevo Testamento, pero no el otro griego. Y lo mismo pasa con el hebreo. Uno podía conocer el hebreo de la Biblia y no conocer el hebreo mishnaico de los rabinos, con lo cual aquello era un desastre completo, ¿no? Y esto se puede aplicar evidentemente a cualquier campo de estudio, pero en el campo de la Biblia fue bastante negativo. Con lo cual, en este sentido, había también que tratar de resolver esto, en la medida de lo posible, en ese aparato crítico en el que al alumno se le fuese suministrando esa información para que fuera consciente de cuáles son las necesidades a la hora de enfrentarse al texto. Porque, claro, el texto está en 3 lenguas. Los distintos libros de la Biblia están en hebreo, hay fragmentos en arameo, tanto el hebreo como el arameo de distinta época, y evidentemente también el griego muy distinto, si es el griego de los deuterocanónicos como el griego del Nuevo Testamento también. Es decir, estamos en una especie de distintos haces lingüísticos que hacen que estemos ante una suerte de, digamos, de diacronía, es decir, de diversidad temporal muy importante en los textos, con todas sus implicaciones. Pero al propio tiempo ese no es el único problema o la única dificultad. Hay un problema añadido, que es el problema del propio contexto, y el propio contexto histórico por un lado, pero sobre todo cultural por otro, ¿no?, como trataremos de ver luego en los ejemplos. Es decir, ¿cómo habría que complementar el estudio del hebreo? Pues habría que complementarlo, pues, como se había hecho en lugares serios, que era en Europa, hasta no hace mucho, porque incluso ahora empieza ya también a advertirse esa falta en otros países europeos. Es decir, el hebreo no puede entenderse en sí mismo si uno no estudia árabe, pero es que no puede entenderse si uno no estudia acadio o asirio
o babilónico o ugarítico, es necesario. ¿Por qué? Por el propio continuum de las lenguas, siempre en contacto y evidentemente con una serie de trasvases constantemente que en la Biblia son evidentes en muchos casos. Lo mismo pasa con el griego. El griego no va a quedar al margen y sus contactos con otras lenguas, sean semíticas o no, con la rama afroasiática o con el mismo fenicio, son evidentes también, ¿no? Y el arameo ya en sí mismo ya es suficiente. Démonos cuenta de que lo que hoy día es el inglés, por ejemplo, que es la lengua franca, es decir, la lengua de intercambio cultural, la que domina ahora mismo, digamos, todo el ámbito no solo cultural, sino también el económico, pues en aquellos tiempos fue el arameo, prácticamente desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el año 636, en que el Islam empieza a ocupar territorios del Próximo Oriente. Es una lengua con una gran diversidad dialectal y con una gran importancia que suministra también una gran cantidad de información para aspectos o generales o puntuales del texto. Es decir, el texto de la Biblia por sí mismo no puede dar respuesta al propio texto. Se exigían otros conocimientos para poder trabajar en ese texto. Esto es una simpleza, porque esto pasa con cualquier otro texto, lógicamente. En el caso de la Biblia es un problema agravado por la propia dimensión del texto y el propio impacto del mismo también, ¿no? Una serie de aspectos generales para que podamos entender también la propia dificultad del texto creo que no vendrán mal, ¿no? Hoy día damos por hecho que, bueno, la Biblia es la Biblia y está ahí, es como si hubiera existido siempre el texto, ¿no? Pero hay que empezar diciendo que es que no sabemos cuál es el texto de la Biblia. Este es el primer problema. Este es un problema de crítica textual en principio, pero que no únicamente es de crítica textual. Es de una realidad histórica como consecuencia de los distintos problemas que van a afectar a la transmisión del texto. Lo que nosotros conocemos hoy es, o al menos, porque es verdad que conocemos más textos, pero el texto que hoy día, digamos, es tenido por el texto más fidedigno, entre comillas, es lo que se conoce como el texto masorético. Es decir, es un texto fijado por los rabinos en el siglo V después de Cristo en Yamnia, al lado de Tiberíades. Un texto al que vocalizan, y lo vocalizan por toda una serie de necesidades litúrgicas, por un lado, pero también para fijación de la lectura del texto, evidentemente. Ese texto, como digo, es fijado en el siglo V. El manuscrito más antiguo que conocemos es el que tienen ustedes en pantalla. Es el famoso Códice de Leningrado. Aquí tienen una muestra de las 3 columnas, aquí tienen un apartado nada más sobre el que veremos una cuestión de cierto valor anecdótico. Este texto es del siglo X de nuestra era, es decir, es de hace 1000 y pico años, anteayer. Fue copiado por un individuo de una célebre familia de copistas judíos, Moshe bar Asher, en la ciudad de Damasco, y que ha sido, digamos, el elemento más arcaico que poseemos ahora mismo en materia de manuscritos, el texto bíblico. Esta es la base de la edición crítica que se utiliza para investigación. Evidentemente, como les he dicho, no es el único texto, tenemos más textos. Por ejemplo, tenemos varios textos, no está toda la Biblia entera, pero una gran porción de textos bíblicos procedentes de Qumrán. Es decir, es un sitio, Khirbet Qumrán, a unos 18-20 kilómetros de Jerusalén, que en 1947 empiezan a descubrirse toda una serie de materiales, entre los cuales se hallan muchos textos bíblicos. Estos textos bíblicos, algunos de ellos, no todos evidentemente, pero algunos de ellos, en opiniones un tanto conservadoras, según Starsky, serían del siglo II a.C., con lo cual tenemos textos que son 1200 años, como mínimo, anteriores al texto del judaísmo oficial, al texto masorético. Y son textos sin vocalizar, que es como circularon hasta que los rabinos dotan de vocales al texto. El texto, pues, evidentemente tiene una serie de características que, si va sin vocalizar, como pueden imaginar, pues tiene unas dificultades, y si va vocalizado, pues tiene evidentemente menos dificultades, pero tiene dificultades secundarias. Es decir, el texto ha podido ser, entre comillas, manipulado por los rabinos, que han forzado una lectura frente a otras posibles lecturas, ¿no? Los textos tienen, no sé si lo podrán ver porque es complicado en ese tamaño,
de diapositiva, pero aquí, no sé si ven mi cursor. No, no se ve. Bueno, no importa. Era para que viera, porque la famosa frase, ¿no?, que es invocada constantemente por cualquier judío, que es el que viene en Deuteronomio 6, ¿no? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Ishma Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Ahad. Es, si se dan cuenta y pudieran ver la diapositiva, verían cómo hay dos consonantes marcadas y son elementos que van caracterizando la propia hechura del texto por parte de los rabinos. Es decir, podemos tener o hacer una diferencia muy simple, pero para que la puedan entender, en la que tendríamos una tradición textual de la Biblia anterior al siglo V de nuestra era y una posterior. Esa posterior es la que nos ha suministrado el texto oficial, y ese texto oficial está perfectamente controlado en sus lecturas y evidentemente también en su aplicación litúrgica por los rabinos. El anterior ya está representado por textos sin control. Hay un control parcial dentro de cada comunidad. El Pentateuco samaritano, por ejemplo, textos de Qumrán y otros fragmentos que evidentemente serían el texto oficial de cada comunidad, pero distinta y sin el control de la oficialidad, digamos, de un judaísmo ya normativo. Esto es lo interesante que hay que ver. Se pueden hacer una imagen con una sola alusión. Por ejemplo, el texto de Qumrán de Cantar de Cantares tiene un capítulo más que Cantar de Cantares según el texto masorético. Ya no es que haya diferencias en tal o cual palabra por la interpretación, es un capítulo entero, es algo serio ya, con lo cual puede hacerse uno una idea de la propia complejidad de la transmisión del texto dependiendo de cuál haya sido el canal por el que haya circulado. Añádase a ello también otra dificultad, y es que no todos los textos, pero algunos de ellos tienen una especie de prehistoria del texto en transmisión oral, que en ocasiones puede advertirse en el texto hebreo, por ejemplo, en textos dobles. Bueno, esto es otra dificultad añadida, es decir, poder saber si esa tradición oral o esas tradiciones orales, en muchos casos, son las que al final han quedado fijadas por escrito, o lo que ha quedado fijado por escrito es la filtración o el cribado de varias tradiciones donde han decidido que una es la que finalmente entra a formar parte. Por ejemplo, ¿cuál es el texto original de los 10 mandamientos? ¿La versión corta o la versión larga? ¿Cuál es el texto original del famoso himno El Señor es mi roca, que aparece en el capítulo 22 del libro segundo de Samuel o en el Salmo 18? ¿Cuál es el texto más antiguo de los dos? ¿Qué texto ha dado lugar a otro? Entonces, estas dificultades propias de la transmisión del texto por un lado y de la crítica textual, que es a la que corresponde hacer esa labor de averiguación, son las que marcan esa dificultad, ¿no? ¿Hasta qué punto las tradiciones orales han influido en el texto? Es algo que se nos escapa, sencillamente porque, claro, de esa fase para algunos textos no tenemos evidencia, ni la podemos buscar tampoco. Lo único rastreable está en el texto, y el texto tiene sus limitaciones en ese ámbito también, ¿no? Pero lo que les quiero hacer ver es esa propia dificultad, que luego se va a traducir no solamente en la dificultad de fijar el texto, sino en la dificultad también de interpretar el texto, ¿no? Imagínense que tenemos varios centenares de hapax legómena, es decir, términos que aparecen una sola vez y no sabemos lo que significan, o, digamos, pueden aparecer más de una vez, pero no tenemos contexto para interpretarlo. De esos hay un par de centenares como mínimo sin descubrir todavía en la Biblia. ¿Qué hacemos cuando te topas con un texto de estos? ¿Qué haces cuando te topas con un texto corrupto o un texto deturpado? ¿Qué haces con ese texto? Cantera, por ejemplo, en muchos deuterocanónicos lo había traducido a voleo. El texto no se entendía, pero él dijo, aquí esto yo lo apaño como sea. Y lo apañó. Pero tú ibas al texto y decías, esto no dice el texto está mal. Pues nosotros hemos optado por dejar el texto mal, tal como está. No se entiende, pero es que lo que pone el texto no se entiende. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos engañar al lector que va a leer una cosa que no pone el texto, ¿no? Todo este, digamos, proceso de circulación, sea del texto en sí mismo, de las tradiciones del texto, de las distintas fases, de los errores, como ahora veremos, que pueden ocurrir en el texto, o de los propios traductores y de los intérpretes, se va haciendo una bola cada vez más grande que evidentemente va creando nuevos problemas, ¿no? Como veremos.
Unas de manera directa, otras indirecta, lógicamente. Unas a sabiendas, otras, bueno, interesadas, más o menos. Uno de los muchos problemas, porque hay muchos que hay en la transmisión del texto, y con esto vamos finalizando esta primera parte más digamos, más general, es uno que podemos denominar así como los errores o, digamos, cambios accidentales que puede haber en la Biblia. Hay muchos, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente por el fallo del copista. Porque está cansado, se le cansa la vista, mira el texto y salta de una línea a otra. Esto es habitual, puede pasar a cualquiera, a los copistas también, que los pobres en los mejores de los casos tenían un quinqué delante, por decir algo, ¿no? Una pequeña ayuda lumínica que en muchas ocasiones, pues evidentemente, cometía sus desastres, ¿no? Un aspecto muy común en la Biblia, cambios de letras. Imagínense que en hebreo, por ejemplo, la diferencia entre una R y una D en manuscritos no se advierte, es igual, solamente una pequeña curvatura que a veces no se ve. La diferencia entre una W y una Y en manuscritos no se advierte. En Qumrán, por ejemplo, es igual, los textos de Qumrán. E incluso en textos medievales no se advierte, ¿no? Que sería una waw y una yod, a veces la han acortado la waw y es lo mismo. Ya veremos un posible ejemplo al final. Por ejemplo, en el texto de 2 Reyes 16:6, unos textos leen Aram, es decir, tierra de arameos, en otros manuscritos leen Edom, es decir, una R por una D, tierra de edomitas. ¿En qué quedamos? ¿Uno u otro? Hay que decidir, lógicamente, y eso se decide en función de, digamos, la prestancia, el pedigrí de los manuscritos. Hay confusión de palabras homófonas, por ejemplo, ¿no? En el Salmo 48 unos manuscritos leen, por ejemplo, una H aspirada. Otros leen una K fricativa, aspirada también. La diferencia es meramente de oído. Uno significa hermano, el otro significa ciertamente. La diferencia es notable, ¿no? Imagínense ustedes si entramos ya en cuestiones ya, digamos, de cierto valor teológico. La complejidad puede ser mucho más, de mayor impacto, ¿no? En ocasiones hay transposición de palabras, es decir, lo que conocemos como metátesis. Se mueven, ¿no? Se puede mover una letra, se puede mover una consonante, en este caso, se puede mover una palabra entera y, por lo tanto, pues tenemos cambios. A veces incluso se puede mover hasta, por el movimiento de una palabra, se puede mover todo el sentido de la frase. Les pongo un ejemplo en Salmos, por ejemplo, 49:12, unos manuscritos leen: en verdad se mueren los sabios. Si miramos la Septuaginta, o miramos la Pshita, o miramos otras, hasta la Vulgata latina, por ejemplo, sin embargo, el texto que utilizaron lee: sus tumbas son sus casas para siempre. Son distinta una cosa de otra, ¿no? En un lado matas a los sabios, en el otro lado son las casas, las tumbas de quien sea, no se sabe de quién, ¿no? Depende, por lo tanto, de cuál sea la elección de los manuscritos, pues va a preponderar una lectura u otra. Puede haber, yo qué sé, omisión de palabras del copista, por ejemplo, que conocemos técnicamente como haplografía también, ¿no? Donde, claro, el copista, pues ya lo he dicho antes, por despiste puede saltarse de una palabra a otra y, por lo tanto, pues puede cometer, evidentemente, un desvío en el sentido del texto. El libro primero de Samuel está lleno de estos casos, de haplografía, por ejemplo, ¿no? O dictografía, muy común también, es decir, la repetición de una letra o una palabra 2 veces seguida, es habitual también en el texto bíblico, ¿no? Pero puede haber también cambios deliberados. Estos son, digamos, sin intención, no son intencionados, es por error, pero otros son deliberados. Y aquí tenemos ya, digamos, aspectos más interesantes. Puede haber sustitución de términos. Si no me gusta este término y lo cambio por otro, muy habitual también, ¿no? Y eso se aprecia sobre todo en los manuscritos. Puede haber también armonización de lecturas. Una lectura es armonizada con otra lectura. Puede haber asimilación también de lecturas. Puede haber incluso búsqueda, ¿no?, de textos paralelos o pasajes paralelos para esa asimilación de lecturas. Y en ocasiones puede haber hasta duplicado de lecturas e incluso correcciones de lecturas. Es decir, que un copista corrija una lectura previa también. Es decir, y todo esto concurre en el mismo libro. Estamos hablando del mismo libro, pero el mismo libro que tiene muchos manuscritos que dan testimonio de la historia de ese texto. Y esos números de manuscritos en ocasiones pasan los miles, en algunos casos más de 100.000 manuscritos.
y eso hay que colacionarlos, hay que estudiarlos, y a partir de esos testigos manuscritos hay que decidir cuál pueda ser el texto que pueda, digamos, representar ese texto que no conocemos. Esto es la labor de la crítica textual. Y sobre esa crítica textual básica para que tengamos un texto, en este caso los distintos libros de la Biblia, tenemos una tarea posterior que es lo que se denomina la crítica literaria, es decir, aquella que alberga dentro de sí las distintas modalidades de estudio, sea exégesis, sea comentario, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, todos estos aspectos concurren en el texto y, por lo tanto, se pueden imaginar la gran complejidad del texto en sí mismo. Es decir, a la propia complejidad del texto se suma la complejidad que nosotros le añadimos al texto. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones el texto no es el que habla el que comenta el texto. Y claro, esto ya va a depender de qué quiera cada uno hacer con el texto, ¿no? Escuelas digamos, o métodos de análisis de los textos han sido múltiples, desde la semiótica famosa en los años 70 hasta las últimas tendencias del desconstruccionismo, ¿no? Con lo cual, cada uno, en función de sus planteamientos, intenta hacer hablar al texto de un modo. Ahora bien, ¿es así como el texto hablaba en su momento? Si uno lee una perícopa determinada del Evangelio de Marcos, por ejemplo, y uno hace su explicación desde el siglo XXI y de acuerdo con un contexto actual o con una aplicación determinada, o teniendo en cuenta, digamos, el propio viaje realizado por el texto a lo largo de los siglos, probablemente no está hablando el texto, está hablando él. Y esta es otra dificultad añadida, que probablemente lo que estamos comunicando no es el texto, sino lo que nosotros pensamos sobre el texto, o lo que el texto ha ido cargando con el paso de los siglos también, ¿no? Entonces, otra dificultad, como les decía. Vamos a ir viendo algunos casos para que puedan ver la propia complejidad. Les he dicho que al principio que una cuestión interesante es el contexto. Es decir, hay que tener en cuenta el contexto para poder entender la Biblia, evidentemente. Si no tenemos presente el contexto histórico y el contexto cultural y el contexto lingüístico, no vamos a entender nada. En la Biblia no vamos a entender nada. La Biblia tiene constantemente debajo una especie de subterránea, una especie digamos, de humus, ¿no? de sustrato, que es el que va a alimentar esos textos. Y esos textos, sin ese sustrato, no tienen nada que hacer, ¿no? Yo a los alumnos, a veces, cuando les explico un texto, digo, un texto es como ir de barbacoa. Si uno no pone el fuego bien, en su justo lugar, y el filete lo pone en el lugar que lo tiene que poner, o el filete no se hace o el filete se achicharra. Tú tienes que graduar el fuego, saber la leña que tienes que poner y luego, evidentemente, el filete, el lugar y la distancia. Si no, acabas teniendo otra cosa. Pues aquí pasa exactamente igual. Si uno el texto no lo coloca en el lugar exacto, probablemente el texto hable, pero vete a saber lo que va a hablar, ¿no? Habrán visto, por ejemplo, supongo esta película de Cecil B. DeMille, ¿no? Los 10 mandamientos, y se acordarán del paso del Mar Rojo, ¿verdad? Nadie se acordará del famoso canto de Moisés del Mar Rojo, que es uno de los textos más bellos del Antiguo Testamento, junto con el canto de Débora en Jueces, por ejemplo. Pero, bueno, con independencia de la veracidad o no veracidad del texto, lógicamente que es secundario, cabe preguntarse si es una invención del redactor del texto de Éxodo o probablemente tenía alguna información, ¿no? Es interesante que con la llegada de Napoleón a Egipto en 1798 y toda la labor cultural que el ejército francés hizo de recuperación y catalogación fundamentalmente de todas las ruinas o del estado ruinoso en el que estaban las ruinas entonces, pues se descubren aspectos muy interesantes, ¿no? El texto, supongo, vamos a poner un poquito para que lo vean, pero supongo que lo conocen de sobra.
Bueno, no vamos a poner el fragmento porque dura más de la cuenta y nos comeríamos el tiempo. Pero cabe hacerse la pregunta, como les decía antes, si realmente el redactor del texto del Éxodo, de este pasaje concretamente, de la travesía del Mar Rojo, con independencia de que sea histórica o no, como les decía, ¿se ha inspirado en algo o es una invención suya? Como les decía, gracias al ejército francés se van a conservar toda una serie de elementos que, si uno puede prestar atención a la parte de abajo de ese bajo relieve, no sé si se ve con claridad, pues se pueden apreciar ahí un carro con un individuo disparando una flecha y un montón de gente que está ahogándose en el agua. Probablemente ahí no se vea muy bien, he sacado otra foto para ver si se veía mejor. En la parte de abajo se ven, pero por si hay alguna duda tenemos una mejor, que además coincide incluso con la película de Cecil B. DeMille, cuando al final, ya cuando está a punto de engullir el agua a los caballos, ellos empiezan a subir por las rocas escarpadas que hay en la otra orilla, ¿no? Bueno, estos son evidentemente bajorrelieves originales, de la época de Ramsés II, que se conservaron y hoy día se pueden admirar en el nuevo Museo de Arte Antiguo del Cairo, por ejemplo. Probablemente el redactor de Éxodo tiene una información que él ha utilizado y la utiliza sin ningún problema para crear esa especie de, digamos, de recurso literario de la apertura del agua para poder escapar de un caso de matanza que en otro tiempo lo hubo y que evidentemente no tuvieron la misma suerte. Con lo cual, evidentemente, juega con una realidad histórica que ha existido, pero al propio tiempo le da una nueva dimensión, en este caso teológica, en la que, evidentemente, la intervención divina va a liberar al pueblo elegido de esa realidad, ¿no? Pero hay también otras cuestiones también interesantes, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la natividad, ¿no? Está Jesús en el pesebre, la Virgen a un lado, como ven, es una reproducción de un retablo ruso, y el buey y la burra. Un caso, digamos, en cierto modo, hasta cierto punto, de invención, porque no figura en ningún texto canónico de los evangelios. Esto figura nada más que en textos apócrifos. Con lo cual, el propio, digamos, la propia iconografía que va a crear el creyente en muchas ocasiones no procede de los textos revelados de acuerdo con el canon de la Iglesia, sino de otros materiales precisamente no canónicos en este caso. O tenemos casos más evidentes todavía, ¿no? Aquí tenemos el famoso cuadro de Caravaggio de la caída de San Pablo del caballo camino de Damasco, cuando, ¿no?, ese fulgor de luz hace que caiga. Bueno, pues si ustedes leen el texto de Hechos, verán que ahí en ese capítulo 9 no hay ningún caballo. Se cae solo, no sabemos de qué se cae, pero no hay caballo. Pero la propia tradición nos ha incorporado un caballo, porque como se cayó, se tenía que haber caído de algún sitio, pero no hay caballo de ningún lado, ¿no? Con lo cual, se pueden ir haciendo ustedes ya la idea de el texto en sí mismo, la propia complejidad del texto, a lo que ha ido dando lugar también como consecuencia en muchas ocasiones de interferencias de elementos contextuales, en unas ocasiones propios de la propia tradición cristiana o judía, según sea el caso, y en otras ocasiones del propio contexto cultural también que pueda haber, ¿no? Imaginemos que tenemos un texto, y para no ir muy lejos, el texto de Génesis 1:1-2. Ya la primera página de la Biblia ya tenemos varios problemas, ¿no? Ahí supongo que se acordarán del texto, ¿no? Los alumnos no se acuerdan, ni de los hijos que tuvo Jacob. Dice el texto: al principio creó Elohim. Nosotros una de las cuestiones que hemos hecho es mantener, Dios tiene entre nombres y epítetos más de un centenar en la Biblia. Hemos mantenido los nombres para distinguir, porque claro, cuando el redactor emplea un nombre lo hace por toda una serie de razones en las que ahora no vamos a entrar, y nosotros hemos preferido dejar esos nombres por la importancia que tienen, ¿no? Dice: al principio creó Elohim los cielos y tierra. Ahora bien, la tierra era yermo y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Este es un texto, este en particular, yo traduje Génesis, no me lo han respetado, o sea, aquí ha habido censura, y muy a mi pesar, porque intenté luchar para que quedara mi traducción, pero no la dejaron, ¿no?
En primer lugar, vamos a ir por partes. Tenemos ahí 3 palabras que hemos marcado con color verde amarillo para que lo puedan ver, ¿no? Primero es Elohim. El nombre está en plural, ese es el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser que el nombre de Dios esté en plural? Bueno, en algunas Biblias, yo creo recordar que alguna versión paulina, según recuerdo yo cuando era más joven, creo que ponían una nota a pie de página que decía que eso era plural majestático porque Dios hablaba con el nos. Hombre, inventan mucho. Hacer a un texto de unos cuantos milenios atrás, aplicarle, ¿no?, unas características estilísticas, creo que es ir demasiado lejos. Pero, en fin, era como se contentaba cada uno, ¿no? Elohim está ahí porque simplemente este es un texto de sustrato cananeo y el nombre en cananeo, en ugarítico se puede documentar, es Elim. Y de Elim apareció Elohim, que probablemente es un retoque sobre Elah o Eloah posterior, o sea que es comprensible. Sin embargo, el verbo está en tercera persona singular, bara, ¿no? Con lo cual no hay aquí ninguna duda de que obviamente es singular, pero han hecho el uso del nombre del lugar donde están. ¿Para qué? Pues simplemente para, digamos, adaptarse. Es lo que hoy día se llamaría, desde el punto de vista sociológico, la integración social. Bueno, pues estos se han integrado socialmente en el medio cananeo y utilizan la nomenclatura del medio, ¿no? Si vamos más abajo, tenemos otras 2 palabras marcadas, que es el espíritu de Elohim, es decir, lo que ustedes habitualmente han leído como el espíritu de Dios, ¿no? Es un texto muy bonito, porque aparte de la dificultad, el valor iconográfico que tiene, porque el texto ha dado a mucho, no solamente a otros textos, sino también en el ámbito, ¿no?, de la iconografía pictórica, ¿no? Dice que Ruach Elohim merajefet alafne amaim, el Espíritu de Dios, por mantener la traducción, ahora diré lo que debiera ser más bien, no es se cernía es la interpretación tradicional, es más bien revoloteaba o probablemente echaba el aire sobre las aguas, ¿no? Merajefet es un hapax, lo que les he dicho antes, una palabra que aparece una sola vez y no sabemos qué significa, pero tenemos cognados, es decir, palabras parientes en acadio. Y el verbo rajaf es echar aire. Por lo tanto, lo que hacía el espíritu sobre las aguas era esto. Y las aguas se movían, claro, de ese aire. El espíritu no es espíritu, esto es un invento helenístico de los primeros siglos de nuestra era. No hay en el hebreo de este periodo el concepto espíritu como parte de esa tridimensión del elemento humano, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu no existe, es viento. Lo que habría que haber traducido aquí es el viento de Elohim echaba aire sobre la faz de las aguas. De hecho, en textos rabínicos e incluso en textos musulmanes también de la tradición, el origen del mundo está en el vapor que sale de las aguas. Es decir, esto es algo antiguo que remonta ya incluso a los textos cosmogónicos babilónicos, incluso asirios, ¿no? Con lo cual no es ninguna novedad, él está también haciendo uso de ese texto. ¿Cómo crea Dios a Adán? Dice que cogió de la tierra, Adamá, cogió el polvo, Adán, y soplándole, dice que le echó el ruaj, le echó el aire, le dio la vida. ¿Cómo se muere Moisés? Final del Deuteronomio. Dice el texto hebreo, al pi Yahvé, por boca de Yahvé. Claro, se puede interpretar por boca de Yahvé, según manda Yahvé, ¿no? Por orden de Yahvé. Pero puede estar la interpretación rabínica también, y es que Dios le dio un beso. Claro, no hay que entender el beso de ese modo literal, sino que lo que haces es sacarle el espíritu. Si lo que tú primero das, luego se lo saca, lo chupa. ¿Cómo se muere Jesucristo? Echando el espíritu también, ¿no? Por lo tanto, estamos dentro, digamos, de una figuración, por decirlo de algún modo, que tiene toda una tradición dentro del mundo semítico, ¿no? Así que no sé si el espíritu habrá aparecido luego con posterioridad, pero aquí en este caso esto es aire, no hay nada. Y además una cuestión muy, muy importante, esta palabra, que se traduce por espíritu, siempre en el Antiguo Testamento va pegada a Dios. Siempre, no va sola. El ruaj, el espíritu, es de Dios, no, nadie tiene espíritu, nada más que Dios. Por lo tanto, creo, si no me falla la memoria, que el ruaj es traducido en las 70 como
como dynamis en griego, es la potencia, es algo que solamente pertenece a Dios y que lo puede utilizar bien, digamos, supongamos que es un aire suave, o para hacer daño cuando es un aire virulento, un viento, ¿no? Enfurecido. Es decir, va a depender del contexto. Imaginen que entramos ya en textos donde hay, digamos, derivaciones del ámbito judío al ámbito cristiano. Aquí tienen el famoso texto de Isaías 7:14, que conocerán todos. He copiado el texto de la Septuaginta, ¿no? Donde aparece la famosa palabra parcenos, lo que se traduce por virgen. Claro, eso tiene toda una tradición en función de una realidad, también de un apócrifo, que es el apócrifo, digamos, de la natividad de Jesús, como la Virgen da a luz en el protoevangelio de Santiago. De acuerdo con ese texto, que es un texto tardío, pues claro, la Virgen, después de dar a luz, digamos, quedó cum virgo intacto, es decir, aquello no sufrió nada, y por lo tanto es virgen, no ha sido mancillada, por decirlo de algún modo. Claro, el problema está aquí en ver a qué término traduce el griego parcenos, y el término a qué traduce el texto es, no lo he puesto aquí, pero es el concepto alma. Ah, sí, está puesto en el texto, moza, ¿no? Aquí que la moza alma, ¿qué significa alma? Pues una chica joven. Sabemos por textos apócrifos que las vírgenes son denominaciones que se daban a las niñas cuando eran entregadas al servicio del templo y que eran sacadas de él siempre justo antes de que se produjera ese cambio fisiológico de la menstruación. ¿Por qué? Porque no podían estar dentro del templo porque quedaban impuras y por lo tanto no podían estar en un sitio puro estando en ese estado impuro. Pero el nombre que se les aplicaba se les quedaba. El concepto virgen no significa de suyo si es o no es virgen, quiero decir, si ha tenido o no ha tenido contacto sexual, es lo que significa es pura. De hecho, en arameo todavía, en países de Oriente, porque el arameo todavía se habla, a la Virgen le llaman táhira. Táhira es pura, que es el término virgen, no utilizan la palabra virgen como tal, sino el propio sentido, ¿no? Con lo cual, estos textos, evidentemente, en muchas ocasiones hay que alumbrarlos con otro texto, en este caso el texto del que proceden, el texto de la traducción. Otro texto, por ejemplo, imagínense, ¿no? La Biblia da para mucho, y la Biblia, entre las muchas cosas que tiene muchas guarrerías. Yo he intentado aquí no utilizar palabras malsonantes, pero en algún momento igual tiene que salir alguna, ¿no? Esta es otra censura que yo tuve en mi traducción. Aquí, si ven el texto, ven que hay dos palabras marcadas al final, una que es kubba, de donde viene nuestra palabra alcoba. La palabra alcoba ha llegado al español a través del árabe al-kubba, pero la palabra en origen es aramea, kubba. Y kubba es algo así como hoy día estos bares de carretera que tienen una luz roja. ¿Ustedes han visto alguna vez? Una cosa parecida, ¿no? En la antigüedad, sobre todo en cruces de caminos, habían unas señoras en unos garitos, y estas señoras lo que se conoce en textos babilónicos como las prostitutas sagradas. Es decir, eran señoras que eran habilitadas allí por el templo, que tenían allí todo un repertorio de dioses, y cuando pasaba un caminante que iba, pues el hombre a hacer sus negocios, como buen mercader, pues allí entraba, hacía un ofrecimiento a los dioses correspondientes, y luego hacía la ejecución sexual con la señora. La señora allí estaba para eso. Son de larga tradición, en todo el mundo asirio y babilónico. La palabra, evidentemente, está ya en asirio también, pero es un préstamo arameo, kubba. Lo que yo he puesto alcoba realmente tendría que haberlo traducido por garito, pero no me dejaron. Decían que era demasiado moderno. Y este es un hecho muy famoso, que es que los judíos les gustaban mucho las cananeas. Las cananeas y lo que no fueran judías. Las judías debían ser bastante feas porque no les gustaban mucho. Entonces ellos andaban siempre a la búsqueda de alguien. Y en este caso son advertidos varias veces, pero no les hace caso. Con lo cual, al final, el jefe de la tribu se va para allá y los pilla allí dentro en ejecución de la faena, y a uno le clava la lanza por donde se pueden imaginar y a la otra por el otro lado. Aquí la voz, que ya ven que juega con kubba y kabatá, ahí pone bajo vientre, pero está un poquito más abajo, donde le pega el lanzazo también, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos lo que significa kabatá? ¿Porque sepamos en hebreo? No, en este caso lo sabemos por otra lengua, el asirio, que nos da la información de lo que significa, porque en hebreo no existe la palabra.
Luego, en este caso no es un término hebreo, está escrito en hebreo, pero es un préstamo asirio también, ¿no? Otro texto de estos que también, este también fue censurado. La editorial, que es una editorial del Opus Dei, y entonces no les gustaban que fuéramos excesivamente explícitos en el léxico. Yo le dije que esto iba a traer consecuencias, porque íbamos a generar problemas con muchos términos, ¿no? En este caso, no sé si conocerán el texto de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 11-12, que dice: cuando se pelearen juntos unos hombres, un hombre con su hermano, y la mujer del uno se acercare a librar a su marido de la mano de quien lo golpea, y alargare ella su mano y le agarrare por sus partes, le cortarás la mano sin piedad. Las partes ahí se pueden ustedes imaginar lo que son, claro, ustedes ya son inteligentes, ¿no? Mebushav en hebreo es aquello. Otro texto, por ejemplo, que tiene un valor, digamos, cultural interesante, Deuteronomios 14:21. Está la frase marcada aquí abajo: no cocerás un cabrito en la leche de su madre. No sé si hay judíos por aquí por Écija, yo creo que no, hasta donde yo sé. En Córdoba tampoco queda ninguno ya. Había uno no hace mucho, pero ha desaparecido. Se ha hecho rabino, se ha ido a Francia. Pero si van a algunos sitios donde los hay y los invitan a comer, verán que en muchas ocasiones pues tienen, lo normal es que tengan dos neveras. Una nevera para productos cárnicos y una nevera para productos lácteos. Si van a Israel, verán que cuando comen a mediodía no toman café ni en fotografía, váyase que pidan leche. Por la mañana sí tomarán, porque nada más van a comer que pescado y todos los productos lácteos que a ustedes se les imagine, ¿no? Pero mezclar carne con leche, imposible, hasta el punto de que la propia tradición, con el paso del tiempo, pues ha ideado dos neveras, y en algunos casos hay hasta 3 y 4 en la misma casa. El origen de eso está en este texto: no cocerás un cabrito en la leche de su madre. Esto evidentemente lo cogen los rabinos y empiezan a codificarlo, y sobre en principio, una norma profiláctica, que es que, bueno, se habían dado cuenta que, claro, cuando cocían la carne en la leche, pues aquello se putrefactaba al día siguiente o en 2 días, y claro, se iban de vareta todos y se morían, lógicamente. Aquello era una cosa habitual, ¿no? El hecho de que no coman cerdo no es porque el cerdo sea impuro. El término impuro, esto es una especie de, para que lo puedan entender, una especie de juego, ¿no? Son animales que ellos han observado, porque las normas están ya incluso en textos anteriores a los hebreos, han observado que esos producen un mal en el individuo y estos se morían, y entonces son una serie de normas dietéticas que ellos aplican por la propia tradición semítica. En el caso del cerdo, incluso lo que está prohibido es el jabalí. Si la palabra hebrea a lo que alude es a un cerdo salvaje, el jabalí, pero el porcus domesticus, ese es bueno de comer. Eso no dice nada la Biblia. Y un amigo mío de Madrid decía que está todo prohibido menos el jamón, porque el jamón corresponde a la 5ª pata del cerdo que no se ve. Imagínense ustedes hasta dónde llega en ocasiones, ¿no?, la imaginería del que quiera justificar. Otro texto que puede llamar la atención de algunos, ¿no? Este lo he dejado como está en otras traducciones, ¿no? Es el famoso texto de cuando Abraham está ya mayor y le pide a su siervo que vaya a territorio de Mesopotamia, a Paddam Aram, y le busque mujer entre su tribu a su hijo Isaac, ¿no? Entonces dijo Abraham al servidor más viejo de su casa, administrador de cuanto poseía: pon tu mano bajo mi muslo. Y Ergi, el muslo será una costumbre, ¿no? Pero claro, si uno va y mira en los textos haláquicos, en los textos jurídicos de la tradición talmúdica, verá cómo definen el término en textos sexuales. Y es literalmente la definición que dan los rabinos: es el órgano donde se hace la circuncisión. Luego uno se puede imaginar qué es esto, ¿no? Y donde puso la mano no es debajo del muslo, que puede llamar la atención, pero que es normal. ¿Por qué? Porque se jura por lo más sagrado del ser, se jura por el lugar de donde sale la vida. Y se juraba no solo cogiéndole el muslo al hombre, sino cogiéndole el otro a la mujer también, por las partes más sagradas. Esto no puede extrañar a nadie. El que sea de derecho y haya estudiado derecho romano sabrá que está la fórmula del testor, que es la misma, es agarrar las partes para jurar, ¿no?
Y en algunas partes de España sigue existiendo esta costumbre también, o sea que no es una novedad tampoco, ¿no? Hay que ir acabando, porque yo prometí que no los quería cansar, y ya va quedando poco. En homenaje a mi amigo Ángel Urbán he querido traer un texto del Nuevo Testamento también, para que no faltara, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en Juan 6:10, el verbo anapesein. 6:10 es parte de la perícopa del texto de los panes y los peces, donde la gente cree que esos casi 5.000 que van allí se hartan a comer. El texto, pobrecito, no dice nada de eso. Dice otra cosa muy distinta, en la que hoy no nos vamos a detener porque no hay tiempo para ello. Pero no comen. Allí ni comen pan, ni peces, ni nada. Allí hacen otra cosa. Pero eso para otro día, si están interesados. El verbo lo que significa es se recueste, ¿no? Jesús habla a sus discípulos y dice, haced a la gente que se recueste. Claro, esto en griego léxicamente tiene sentido. Y culturalmente también. Una lectura literal no se sostiene. Bueno, vale, se puede interpretar, están allí para comer, vale, pues que para que coman a gusto, que se recuesten. No estén ahí de pie comiendo, hombre, que está feo, que se recuesten. Pero cuesta trabajo pensar que en un texto tan, digamos, tan prototípico pueda haber una lectura tan simple, ¿no? Y en este sentido, pues la lectura exige una interpretación probablemente más oculta, ¿no? Bueno, oculta para nosotros, no para ellos en su momento, porque lógicamente esto responde a una costumbre social, o a una práctica social, o a una norma social, y es que solamente podían comer recostados los libres, no podía comer recostado un siervo, un esclavo. Eso estaba reservado a los señores. Luego la frase lo que significa no es que la gente se recueste, sino haced a la gente que sea libre, hacerlos libres, ¿no? Es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos, que no lo harán porque todavía no se han enterado de nada, ¿no? Bueno, esto algunos pueden entender que es una propia invención del redactor del texto griego, ¿no? Hoy día todo el mundo mantiene, no hay ninguna duda de que el texto recibido del Nuevo Testamento está hecho en griego, y que el texto del Nuevo Testamento, sean sinópticos o cuarto evangelio desde luego que no son traducción, como se mantenía a finales del siglo XIX, de un texto hebreo, de un texto arameo. Pero de lo que no hay duda es de que el sustrato para poder entender el Nuevo Testamento es arameo y culturalmente judío, lógicamente. Jesucristo es un rabino, no es otra cosa. Por lo tanto, si uno no tiene en cuenta ese sustrato, no puede entenderlo. Abajo del todo se ve, en unas letras raras que verán, es un texto arameo, siriaco. El verbo nastemkun es un verbo atestiguado ya en arameo clásico, con textos del año 6, es decir, anteriores a la redacción del texto griego, pero atestiguado también en textos nabateos, una variante aramea, del siglo I a.C., donde el verbo paradójicamente, probablemente por influencia cultural, significa echarse, recostarse, tumbarse, ser libre. O sea, probablemente en la misma lengua aramea de la zona galilaica o de donde fuera, ese sentido se seguía manteniendo porque la zona nabatea no estaba tan lejos, ¿no?, de la zona galilea y mucho menos de la parte sur, lógicamente también, ¿no? Otro texto que conocerán bastante bien es la palabra epiusion del Nuevo Testamento, del Padre Nuestro, concretamente. En este caso lo he sacado, como el texto anterior era de Juan, el cuarto evangelio, esto lo he sacado de Mateo, del primero, 6:11, con textos paralelos, evidentemente, en los otros. Epiusion, la Vulgata, por ejemplo, según los manuscritos, lo traduce como quotidianum, cotidiano, diario, o hay alguna lectura, digamos, un tanto intelectualizada, que es supersubstantialem. Danos el pan nuestro de cada día, ni que Dios fuera panadero, ¿no? Es un texto raro también en sí mismo. Sí, hombre, se puede entender, lógicamente, bueno, se le da el sentido teológico a pan como un teologismo, y luego, lógicamente, esa necesidad, pues que no nos falte, se puede entender hasta incluso teológicamente. Pero el mismo San Jerónimo, cuando traduce los evangelios, en su comentario a Mateo, dice, esta lectura parece ser que obedece a que el traductor griego, o el autor griego, perdón, no dice el traductor, dice el autor griego, no ha sabido elegirla
adecuadamente. Y él mismo dice, pero yo he visto en el Evangelio de los Ebionim, que en aquella época, siglo IV, lo tenía a mano, hoy día no existe, que está la palabra mhar. ¿Qué significa mhar en arameo? Del mañana. Señor, danos el pan del mañana. En el fondo, el Padre Nuestro es una lectura, es una oración escatológica, y lo que están pidiendo es el reino de los cielos, es que venga ese mañana que han prometido. Otro texto, por ejemplo, de Juan 2:19, ¿no? Es un texto que en griego, si no se da el comentario, no se justifica. En cambio, en arameo es plenamente justificable, ¿no? Destruir, está hablando Jesucristo, destruir este templo, naon, y en 3 días lo levantaré. Viene luego, y ellos no sabían lo que decía, no se enteran, ¿no? O sea, si se enteraban, si lo estaba diciendo en arameo, lógicamente. En hebreo no está la explicación implícita en el término. Sin embargo, en arameo, que tengo el texto debajo, está la palabra ejló, y claro, ejló en arameo, ejal en hebreo también significa templo y esqueleto. Jesús está hablando de sí mismo, no del templo de Herodes, está hablando de sí mismo. Y ese es evidentemente un recurso que solamente es inteligible si uno va al sustrato del texto, al texto arameo, ¿no? Bueno, hay más ejemplos. Yo creo que hay que ir acabando ya, ¿verdad, señor presidente? No lo veo muy bien. Para no abusar más, vamos a un par de ejemplos últimos y acabamos. Volvemos al Viejo Testamento para ir acabando. Todos han visto la figura de Moisés, ¿no? Moisés de Michelangelo en el Vaticano. Se ve bien el texto, lo ven ustedes mejor que yo aquí, ¿no? Dice, el texto es la traducción de Jerónimo, la traducción de Jerónimo, que evidentemente pues tenía unos manuscritos determinados delante, ¿no? He dado ahí la traducción del texto latino en la Vulgata, dice, Moisés ignoraba la cornamenta de su rostro por haber hablado con Dios. El texto hebreo nos dice eso, ¿no? El texto hebreo que traduce es, Moisés no era consciente de que resplandecía la piel de su rostro porque él había hablado con él, literalmente por su palabra a él. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que Jerónimo ha utilizado un texto hebreo sin vocales y la misma base radical, porque en las lenguas semíticas, salvo en etiópico, el resto no escriben las vocales nunca. Entonces, en vez de leer karan, que significa resplandecer, ha leído keren, que significa cuernos. Y le ha plantado 2 cuernos y se ha quedado tan contento. He oído la explicación de que la cornamenta en la antigüedad era algo así como el poder del individuo que los poseía. Algunos ponen el ejemplo de Alejandro. Un cornudo es un cornudo, entonces ya ahora donde esté, ya hay muestras literarias abundantes, ¿no? Y el último ejemplo ya. No sé si ven bien la foto ahí. Bueno, hay una posterior, ¿no? Poden tu cocon. ¿De dónde viene el mal? Ustedes han leído el Génesis, yo supongo, y han leído el texto de la expulsión del paraíso, ¿verdad que sí, no? Y el paraíso ya saben ustedes que es que Dios les da una orden y no cumple la orden, la transgreden y por lo tanto Dios se enfada y los echa. Y han oído también que lo que hace es que Eva coge la manzana y se la da a comer a Adán y entre los dos perpetran esa desobediencia a Dios, ¿no? En principio manzana no hay por ningún lado. El texto hebreo habla de perí y perí es fruto. Eso no hay duda, eso está en todas las lenguas semíticas. Ahí no hay ningún problema de que pueda significar esto. Esto va a depender de una asimilación posteriormente, además a través del latín, entre malus mali y malum mali, es decir, entre mal, desastre, y manzano, que es a lo que alude el término también, ¿no? Con lo cual obedece a un comentario posterior. Si uno lee los textos rabínicos, por ejemplo, se va a encontrar que el fruto ese a veces es uva, otras veces son higos, y se va a encontrar de todo también, es distinto, ¿no? Pero ese no es el mal peor. Bueno, comieron algo y contravinieron la orden de Dios. Pero el problema es, ¿quién tiene la culpa aquí?
¿de quién viene el mal? ¿De quién es el mal? ¿De él o de ella? Les pongo la foto otra vez para que vean. ¿Lo ven? ¿Ven a una que estira la mano desde abajo y otra que está arriba? La cara es la misma, ¿eh? Probablemente se está viendo ella a sí misma. Este cuadro es del siglo XV. ¿De dónde vendrá esa interpretación? Porque claro, el pintor pues es muy listo, pero lo normal, y eso mi amigo Ángel Urbano lo sabe porque ha trabajado bastante tiempo en cuestiones de, ¿no?, de trazas de textos bíblicos o de tradiciones cristianas o judías en representaciones iconográficas. ¿De dónde le viene a este autor esa idea? ¿Puede haber algún texto donde realmente esa imagen o esa especie de enfrentamiento entre mujer y serpiente, ¿no? Pues serpiente, ¿no?, lo que dice el texto, que es el que tienta a Eva y hace que coma? Pero aquí parece ser que es ella misma la que se da a sí misma, es la que elige, es ella el origen del mal, ¿no? Pues hay, si uno se imagina, lo dijimos al principio, que la palabra Eva en hebreo es Hawa, la palabra serpiente en hebreo es Haya, y la W de Wa y la Y de Ya puede haberse acortado y han leído la misma en el texto. Es decir, que Hawa es Hawa, y por lo tanto no hay serpiente que le dé fruto a Eva, es ella la que toma el fruto y pervierte al hombre. Pero no lo digan por ahí fuera, vaya a ser que tengamos problemas. Muchas gracias a todos y gracias por su paciencia, sobre todo. Bueno, aunque él ha intentado acortar lo más posible, creo que no hemos empezado a meternos casi al final en querer saber más, pero esto es bueno. Siempre es muy bueno el que en estas disertaciones, en estas conferencias, se nos abra la curiosidad, como dije al principio en la presentación, no por un tema que en principio parece tan obtuso, tan profundo, en cuanto a estas interpretaciones y sobre todo por lo que es la virtud del lenguaje y el conocer el lenguaje. Yo creo que antes de nada ahora, y de darte las gracias por supuesto por esta extraordinaria conferencia y a Ángel por su extraordinaria también presentación, creo que es un momento para que aquellos que tengamos alguna pregunta, alguna cuestión que plantear al respecto, que me imagino que tendremos, pues que la hagamos, ¿no? Porque no tiene sentido que cerremos sin que nos responda o que... Bueno, claro que sí que puede, seguro. Que el doctor Montferrer nos explique pues algunas de las dudas que nos tengan. De manera que yo paso y les doy a ustedes la palabra. Pues Paco, cuando quiera. Qué mal asunto venir a una academia donde el principio de la curiosidad es lo más importante y plantear y dejar una duda en el alto de la mesa. ¿Qué pasó exactamente en la multiplicación de los panes y los peces? Hombre, pues que, en primer lugar, por ser muy breve y tampoco... Perdona, Juan Pedro, ¿se ha oído al final la pregunta? Sí, ha preguntado que resuelva la duda de qué pasó con lo de los panes y los peces. Bueno, digo que muy brevemente, pero tampoco es cuestión aquí ahora de deshacer otra posible conferencia para quien quiera venir, ¿no? Entonces, porque esa da también para un rato, la perícopa. Bueno, en principio han oído que el mismo texto se conoce como el texto de la multiplicación de los panes y los peces o del milagro de los panes y los peces. Bueno, pues ni es milagro ni es multiplicación. Ninguna de las dos palabras aparece en la perícopa. Y evidentemente se utiliza
ese símil, porque es una comparación, por eso es una parábola, que es lo que significa en griego, es una comparación entre lo que da a entender y cómo lo da a entender. Es decir, el ejemplo de esa especie de comunión para comer con esos casi 5.000, lo que está queriendo decir, que es, digamos, es el inicio del proyecto de Jesucristo, es el inicio de su mensaje, es comunicar en qué se basa ese mensaje. Y para eso utiliza esa imagen, pero ya no voy a decir más. Sí, ¿querías preguntar, Ángel? Sí, no, vamos a ver. ¿Se oye? Sí, sí. ¿Sí se oye? Se oye muy bien. No, yo no voy a decir nada de eso. En la multiplicación de los panes simplemente es un lenguaje simbólico desde el tumbarse solamente para las personas libres a lo que sucede. Y lo que sucede es que si compartimos, aunque sea poco, que es lo que había, podremos saciar a miles de personas cuando compartimos. Ese es el mensaje único, fundamentalmente. Yo quisiera decir una cosa, simplemente porque estoy trabajando desde hace un tiempo en un congreso que yo di unos textos de... Me gusta la pintura, no soy pintor, pero me gusta la pintura y me gusta el mensaje que dan los pintores, sobre todo los pintores del Renacimiento, que ahí hay mucho que hablar, muchas cosas simbólicas y demás. Bien. Y planteé una serie de temas en el Evangelio, me referí simplemente al Evangelio, que los pintores han pintado no lo que dice el texto, sino la interpretación bastante banal del texto. Eso es lo que yo expuse, y a partir de ahí yo empecé a elaborar, y tengo muchos textos de pintores, y el resultado y la confrontación con el texto. El título de no un artículo, sino un libro que quiero hacer sobre eso es Del texto a la tela, o al revés, de la tela al texto. Entendiendo por tela no simplemente el pintor, sino el artista. Por ejemplo, el caso que el profesor Monferrer nos ha dicho con respecto a Moisés. No solamente el texto pintura, sino también el texto escultura. Lo que han hecho con el artista, lo que ha hecho interpretando los textos, malamente interpretado enormemente. Miren ustedes, el profesor Monferrer nos ha enseñado una cosa que es muy interesante y que la tenemos siempre en la vista en tiempo de Navidad. Jesús en un pesebre y al lado un buey y un mulo. Interpretación, para darle calor. Interpretación, no. Miren ustedes, nos lo ha dicho el profesor, Juan Pedro Monferrer, nos ha dicho que eso no se encuentra en el Nuevo Testamento, de ninguna manera, en esos dos personajes o esos dos animalitos. Pero miren ustedes, eso se encuentra en los apócrifos. Y de los apócrifos tenemos una malísima interpretación. Dado que la Iglesia los ha rechazado como no canónicos, todo lo que ahí se dice es malo, no tiene nada que ver, y no, eso no. Ahí hay cosas que son muy importantes,
que junto al pesebre, Jesús en lugar del heno, Jesús en lugar del alimento, es el Jesús Eucaristía, el que se da desde que nace. Primera cosa. Segundo, el buey y el asno. ¿A dónde nos vamos con eso? Pues fíjense ustedes la crítica tan enorme que hace este evangelio apócrifo. Se refiere a Isaías, cuando dice Isaías, el buey y la mula conocen el pesebre de su Señor, pero mi pueblo no lo conoce. Es una crítica tremenda, fortísima, al pueblo de Israel. Ese texto no ha sido compuesto por un israelita o un converso. Ha sido compuesto por un cristiano muy metido dentro del Evangelio, de lo que es el verdadero Israel y el falso Israel. Unos animales conocen a su dueño y están junto a ellos. Son fieles a su dueño. Pero mi pueblo no reconoce, no quiere reconocer a mi Señor. Ese es el texto de Isaías. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el autor apócrifo? Pues dando en síntesis el mensaje del Evangelio, señores. Es que estamos acostumbrados a la figurita del buey, del otro y demás, en un pesebre, en un nacimiento de Belén. Pero ahí lo que hay es una crítica feroz y una crítica a Israel, que puede ser de un israelita convertido al cristianismo, que conoce su pasado israelita y que está ahí, eso está dentro del mismo evangelio. Ese Israel que es falso, ese Israel que es adúltero, ese Israel que es capaz de matar a todos los enviados por su dueño, por Dios, y que los matan allí. A continuación de ese texto, en el Evangelio viene el texto de dar, que no dice dar el texto, sino restituir, devolver al César lo que lleva su imagen, y a Dios lo que lleva la imagen de Dios, que es el hombre. Otro texto fundamental que se ha tapado de esa manera precisamente porque incluye una crítica feroz a Israel y además que convenía históricamente a la política del cesaropapismo. ¿Debemos dar al César el tributo? Y la respuesta de eso, ¿de quién es la imagen? ¿Quién lleva la imagen la imagen del dinero? La lleva el poder. Pues devolverle al poder lo que tiene su imagen. Y en contra de los mismos que lo querían acusar a Jesús, ahí estaba la cosa. Y a Dios lo que lleva su imagen, que tenéis esclavizado al hombre, a la persona humana. Nos cambia totalmente el panorama. Pues por siglos y siglos saldrá un artículo denso, no sé cuándo, pero yo lo entregué hace ya lo menos 5 años para un homenaje a un catedrático de la Universidad de Extremadura, Eustaquio Sánchez Salor, precisamente sobre esto.
Acabas de postularte para una nueva conferencia. Sí, no, sí, por supuesto, Carmen. ¿Una pregunta? Hablando de los apócrifos, las parteras, también en el nacimiento, sobre todo en el arte bizantino y en el arte románico, aparece mucho la figura de las parteras, pero las parteras aparecen solamente en los evangelios apócrifos. ¿Tienen alguna referencia también? ¿No? No le puedo decir, no, porque no lo he estudiado ese. Yo he estudiado ese que hace, bueno, y otros textos, que nos vamos aquí a estar hasta las 2 de la mañana, que son unos textos que también comprometen al pueblo de Israel, al falso Israel. Sí, usted pregunta por el texto de la partera del nacimiento de Jesús. Sí. Es un único texto, protoevangelio de Santiago, siglo II después de Cristo, y tiene nombre la partera, que es Salomé, lógicamente. Pero es un texto tardío en respuesta a un texto talmúdico, ¿no? Hay un texto talmúdico del año 68 después de Cristo, en el que no tiene nombre, es una transmisión anónima, pero es un rabino. Dice que Jesucristo es el hijo de una prostituta judía y de un legionario romano. Entonces, contra eso surge una reacción cristiana, y la reacción es un evangelio, el protoevangelio de Santiago, donde aquí es donde hay, digamos, con todo el pormenor de detalles, el nacimiento de Jesús y la asistencia de la partera, que se narra incluso como mete la mano, y al sacar, es la famosa expresión, cum virgo intacto, es decir, que ella no ha sufrido la más mínima, pero es un texto muy tardío y en respuesta a a una vejación hecha en un texto talmúdico por los rabinos, muy alejado ya del tiempo. Normalmente la representan en el acto de lavar al niño. O sea, la partera, en las representaciones que existen, están en el acto de lavar al niño. Sí, claro, porque lo otro, imagínese usted. Va a ser... Bueno, sí. Con respecto a las fechas, por ejemplo, ya hablando de este tema del nacimiento, en los textos hay alguna cierta duda sobre las fechas del nacimiento, por ejemplo, de Jesús y tal, en este caso. Bueno, todo es imaginación, la fecha no la sabe nadie. Yo creo que la más cercana es la que dio JJ Benítez con la aparición aquella de los ovnis, ¿no? No sabe nadie. Cuando nació Jesucristo, la misma fecha de cambio de era es incierta. Hay un estudio de una cierta seriedad que hizo Jeremías, uno de los mayores especialistas alemán, además que hay una nota en un libro muy famoso, que es el libro de la Última Cena, hay una nota donde, sin venir a cuento, indaga en eso, ¿no? Y es el famoso astro ese, del que intentan algunos sacar información en textos babilónicos, señala que probablemente da una fecha, digamos, de cierto acercamiento, pero no que sea exacta. Es el estudio de Jeremías, y dice que podría situarse probablemente una serie de años antes incluso del supuesto año 01 que se da para el cambio de era. No, es imposible saberlo eso. Dense cuenta que estamos hablando, vamos a ver, la Biblia e Israel son dos cosas que no serían nada si no hubieran llegado a Occidente, probablemente. Es decir, Israel no pinta nada en la historia. Entonces, para que lo vean gráficamente, es como un escupitajo en medio del desierto. Es decir, se evapora rápidamente. No pintan nada, y su mención, si quitamos la Biblia, no aparece prácticamente nada más que en 3 textos. Y la Biblia, de no haber tenido el impacto que tuvo en Occidente, no la conocerían ni los judíos mismos, probablemente. Luego, estamos hablando de un objeto literario de enorme importancia para Occidente, pero que, digamos, ha tenido una especie de involución en la importancia del texto. Es decir, la importancia le ha venido de atrás adelante, no de delante a atrás, y por lo tanto, claro, toda esta cuestión de darle importancia al texto en el momento exacto en el que surge no tiene sentido en muchas ocasiones. Pero esto pasa igual con el Islam, evidentemente, y pasa con el judaísmo. ¿Cuándo hay judaísmo? Cuando Abraham no es judío, Moisés no es judío. El judaísmo es del siglo VI antes de Cristo, cuando vuelven del exilio de Babilonia, y los dos grandes, digamos, manufactureros, que son Esdras y Nehemías, empiezan a crear esa realidad, ese modelo judío, pero antes no ha habido. Eso es otra sociedad, es otra realidad distinta, que tiene que ver, lógicamente, pero no es parte. Es a partir de ese momento cuando ya hay un modelo distinto. Y, de hecho, las grandes críticas que va a haber va a ser al modelo, y las grandes insurrecciones que va a haber por parte de todos los grupos judíos que van a salir, los sectarios,
creación de Jesucristo mismamente, una modalidad judía también es contra el templo, es la oficialidad. Ese es el núcleo. El ataque de los profetas es al templo también, es el judaísmo oficial, es al que tiene el poder. Y todo el ataque del Nuevo Testamento es al poder también. Poder romano, pero poder religioso también, fundamentalmente. Es la gran dualidad que hay entre, digamos, el mensaje o los mensajes, porque son muchos, lógicamente también, y la realidad histórica es la falta de poder compaginar más o menos lo que tenemos hoy día, la realidad política con la realidad moral, ¿no? Entonces, es una crítica muy antigua, pero que pueden adaptar hoy día sin ningún problema, ¿no? Nada más hay que mirar el telediario a las 9 de la noche. Perdón un momento. El cesaropapismo, a mitad del siglo V, del que fue un heraldo San Agustín, a pesar de todo. San Agustín es un personaje importantísimo en la cultura, pero tiene la debilidad de querer unir al César con Dios. Ahí, en San Agustín, y lo he comprobado yo desde mi tesis doctoral, cuyo título era El origen divino del poder, donde no hay origen divino del poder, no digo en toda la Biblia, no. En el Antiguo Testamento el origen divino existe, pero en el Nuevo Testamento no. Ya desde el principio del Evangelio, en aquellos evangelios que contienen las tentaciones, es Satanás quien dice: todo esto te lo ofreceré si me adoras, si eres capaz de arrodillarte ante el poder. Yo te daré todo esto para ti, el dinero. Bueno, pues todos los comentarios, tanto bíblicos del Nuevo Testamento, como los comentarios griegos y algunos latinos, porque los padres de la Iglesia de latinos tuvieron como maestros a los griegos, sobre todo los de la escuela de Alejandría, bueno, pues piensan perfectamente en contra del poder. San Agustín, que también tuvo maestros griegos en una primera etapa, lo que yo he estudiado en ese libro, lo estudié hace ya mucho tiempo, 1985, ¿no? 84. Ha llovido mucho, pero para mí no ha llovido. Yo lo voy confirmando perfectamente todo eso, que existe así, pero de eso os hablaré. La última pregunta. Bueno, buenas noches. Soy María Morón, docente, profesora de traducción e interpretación en la Universidad Pablo de Olavide. Muchísimas gracias por su conferencia, ha sido desde luego una lección magistral brillante. Si el objetivo era que sus estudiantes se enganchen al estudio de los textos bíblicos y de las lenguas, desde luego lo van a conseguir usted engancharnos a su conferencia, así que le agradezco enormemente. Agradezco a la Academia la oportunidad de traer aquí este interesantísimo debate en traducción. Yo como exijana me siento tremendamente orgullosa de lo que representa esta Real Academia. Doctor Urbán, muchísimas gracias por poner en valor la importancia de la calidad y la investigación, de que los currículos tienen que valer por lo que aportan y no por su peso. Y muchísimas gracias por traer un recorrido de los grandes debates del mundo de la traducción, que son muy complejos, son tremendamente complejos, y usted ha hecho un claro repaso a la traducción y la ideología, la traducción y la censura, y la importancia del estudio de la palabra y de la profundidad histórica que tiene. Solo tengo un par de preguntas, voy muy rápido, me apasiona el tema, podría estar un ratito hablando con ustedes. Tengo una pregunta muy técnica, y es si los términos que aparecen en cursiva y entre paréntesis en sus traducciones se mantienen como tal en la traducción, o ha sido
una manera de poner esos ejemplos. Y la última pregunta es si, dado que usted se ha visto sometido a la censura, si considera que a lo mejor en el futuro veremos una publicación quizás en otra editorial o quizás por alguno de sus pupilos que me consta le respetan y la admiran. Un gran saludo de la doctora Bonomi y del doctor Rodríguez, con el que además trabaja en la Universidad Pablo de la Vide. Y si veremos una traducción en breve libre de censura. Muchas gracias. Bueno, gracias por sus palabras. Las transliteraciones no, las he puesto para que simplemente pudieran leer el término hebreo que estaba dentro para ver la relación con, en este caso, el término griego que había o el término concreto usado en el texto hebreo que no se podía leer en caracteres arameos. Bueno, la censura yo la esperaba, lógicamente, porque ya he dicho que la Biblia tiene textos de cierta enjundia y en materia sexual pues no son pocos, ¿no? Y tiene, pues como todo texto, tiene distintos registros lingüísticos y entre esos registros lingüísticos está la realidad del uso de los términos. Entonces sabía que algunos términos iban a tener su problema y los iban a retocar, y efectivamente los pocos que no han retocado poco se les ha escapado, se han cansado en la lectura y se han quedado sueltos por ahí, pero la mayoría están cambiados. Bueno, en ocasiones no traen, digamos, no representan ningún problema para el texto, pero en algunas ocasiones alguno puede despistar al lector que no entienda el texto, ¿no? Entonces, y no, imposible porque están registrados los derechos, no somos los que lo hemos hecho, no tenemos los derechos, somos dos pobres, en este caso, traductores, y no podremos, en caso de tenerlo que hacer, tendríamos que hacerlo de nuevo, y la experiencia ha sido brutal, ¿no? 2 años sin parar, revisando, porque había muchos problemas que resolver, y no, por lo menos hay que descansar una temporada. Probablemente salga algo suelto. Sí tenemos en principio el proyecto de la traducción de todo el Nuevo Testamento en versión aramea, de la que se ha conservado la Peshita. De esa han salido los 4 evangelios y están publicados ya. Lo hicimos en bilingüe además también, el mismo Joan Ferrer y yo, y la idea es acabar todo el Nuevo Testamento, pero hay que buscar el hueco para que tengamos tiempo, ¿no? A ver si es posible. Eso saldrá en otra editorial donde no hay censura, eso sí. Y gracias a todos por su paciencia. Yo creo que es tarde ya, ¿eh? Sí, yo me parece a mí sí que ya cerramos, no sé sí, si sí. No, quería muy breve, a María Morón, ¿no? Mira, María, tú has hablado de la universidad. Quizás con un anhelo de que en la universidad se estudie griego, árabe. No me meto en el árabe, pero sí en el griego. Si la educación que tenemos reglada del gobierno no nos permite nada. Si yo en años pasados me venían alumnos para hacer una tesis doctoral conmigo y lo primero que les pedía era latín y griego. No, eso no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, ¿qué lenguas modernas sabe? Un poco de francés. Vamos a ver, inglés, alemán, otra lengua. No, eso no, un poco de francés nada más. Bueno, ¿y entonces yo qué hago contigo? Bueno, pues eso, redúcelo de como era así. Ya no tenemos posibilidad en nuestra universidad, por lo menos mientras dure este régimen, y lo digo abiertamente porque es verdad, y estoy en comunicación con muchísimas universidades de España, y me dicen eso. Nosotros ya, es que el alumno, porque haya un alumno que quiera, pero no tiene base porque no se le puede dar la base. Si hasta la misma lengua española, una alumna una vez me escribe escrito en esto con la máquina de escribir o como fuera, todos los A del verbo haber sin H. El último año, para ser licenciada en filosofía y letras. Y yo la cogí y le dije, mira, es que
fíjate cómo hemos escrito la A, aquí y aquí y aquí y aquí, todo completo. Y dice, ay, yo es que no uso, porque dicen que no se usa como es monosílabo, no se usa el acento. Y cogió los papeles que yo tenía aquí y empezó a ponerle los acentos a todas las A. Señor, eso me ha pasado a mí. Y digo, pues mira, me lo has estropeado todavía más. Es lo mismo que yo me llevé 10 días explicando el influjo que tenía Aristóteles y Platón en la Edad Media a partir de Santo Tomás, por ejemplo, y comparando los textos de Platón y de Aristóteles. Y al final, en la última clase, digo, hoy no doy la clase yo, la vais a dar vosotros, pero yo os voy a hacer las preguntas. Vamos a ver, ¿qué relación había entre Platón y Aristóteles con Santo Tomás de Aquino? Nadie quería que yo lo señalara, o así. Pero una atrevida, porque las mujeres son más atrevidas que los hombres, y cosa que es muy bueno. Dice, porque eran amigos. Es decir, no solamente se pierde, en la universidad se está perdiendo el nivel lingüístico, sino también el nivel histórico. Yo ponía un mapa en donde estaba también Grecia, y vamos a ver, ¿Grecia dónde está? Grecia estaba por aquí, y me señalaban, pues en Noruega. Pero así de claro. No gente que acababa de entrar a la universidad, no. Yo tenía los últimos cursos. Y es decepcionante, de verdad. Bueno, no decepciones por completo a la profesora. Pero... Aquí hay un tema que también se puede mirar por la parte religiosa. Ese estudio tan intenso, tan grande en un libro que podría haber desaparecido si no llegaba a Occidente, como dice, ¿impacta como para descreer o como para creer dentro de lo que llamamos espíritu o el intelecto de uno? Hombre, lo he dicho al principio, para creer, lógicamente. El problema es, claro, cómo a usted le expliquen lo que dice el texto. Es lo que decía que a veces el texto no dice lo que dice porque cada uno explica el texto en función de unas circunstancias muy determinadas. Si usted pide a alguien que con una función pastoral le explique un texto, tendrá un sentido. Si le explica a otro que le haga una explicación, imagínese usted, de un texto de profetas desde un punto de vista marxista, le va a dar otra visión. Ahora bien, el problema está en que al texto se le deje decir lo que quiera decir, y eso es complejo. Pero si el texto es capaz de que tú le ayudes a que te diga lo que dice, respetando toda esa barbacoa que hemos visto, es decir, el contexto cultural, el contexto lingüístico, el contexto político, el contexto histórico, el texto te hará creer, porque está hecho para eso. Bueno, pero me refiero a la experiencia personal más que a la utilización del texto. Usted está preguntándome si yo creo o no creo. Que no nos deberíamos de haber creído y que, según se manipula yo, la experiencia personal del descubrimiento que hace usted en esa investigación tan enorme y tan honda, en un texto que tiene religiosidad. Yo creo profundamente en esos textos. Fruto de esa labor, claro, lógicamente. Otra cosa es que quieran que crea en otras cosas, esto ya es otra historia. Pero en estos textos sí, lógicamente. Bueno, pues con esta interesante... ha terminado muy bien. Agradeciéndole nuevamente y profundamente la intervención tanto del profesor Montferrer como las intervenciones del profesor Urbán, damos por cerrada esta sesión. Muchísimas gracias por su participación y por su estancia.